Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. De martes 8 de julio. Es que Freddy comenzaba temprano hoy las internacionales con la noticia de la tragedia en Texas. Sí. Es una situación que quiero iniciar como una reflexión por no solamente el daño humano, más de 100 muertos, entre ellos el drama de un campamento de niños. La mayoría hembras. Sí, porque era un campamento cristiano y la cabaña que estaba más cerca de la zona del río Guadalupe, sí. ¿Cómo se llama ese río que atraviesa la parte sur en el centro de Texas? Que fue donde se produjo esta tragedia. Esa cabaña, que era la que estaba más cerca del río, la ocupaban niñas entre 6 y 7 años de edad. Y esa no le dio tiempo a escapar, a ninguna. La cabaña se la llevó completita, 27 niñas murieron ahí. Ya van más de 100 muertos. El hecho es que en ese lugar, en esa zona, eso pasó el 4 de julio, viernes 4 de julio, horas de la madrugada. Viernes. Cayeron en unas horas el equivalente a 4 meses de lluvia. En 4 horas el equivalente. En unas, no 4 horas, en unas horas. En 2, unas 3 horas, equivalente a 4 4 meses de lluvia. Llegó hasta 4. Eso sucedió en la madrugada, entre 1, 2, 3, 4 de la mañana. A las 4 emiten las alertas. Estaba todo el mundo durmiendo. Sí. Y eso se produce entonces, ese río crece a las 5 de la mañana y comienza la crecida y arrasa con todo en su... 8 metros subió el río. Una cosa impresionante. Los lugares donde se ve, luego que bajó, donde se ve que llegó el río. Entonces, una tragedia humana enorme. Todavía van 100 muertos ayer. Y hay muchísimos 100 desaparecidos. muertos, todavía son 50, o más de 50 los desaparecidos. Una tragedia que terminará con unos 150 personas fallecidas, daños incalculables todavía en materia de infraestructura física y daños materiales. Pero fíjense cómo cosas como esa están pasando cada vez con más frecuencia. Sí. Aquí nos pasó en la ciudad capital recuerden esos 2 noviembres trágicos que vivimos. 2 de noviembre. El mismo fenómeno que en pocas horas, en poco tiempo, cae una cantidad de agua totalmente desproporcionada. Y no hay, y eran las explicaciones que se han dado aquí en otras oportunidades y por eso las traigo a colación, no hay mecanismos posibles para usted manejar eso, porque no hay diseño. No hay diseño en ninguna infraestructura, no hay diseño en ninguna infraestructura de manejo de aguas pluviales, no hay ninguna infraestructura en manejo de contención de agua. Señores, ese río está represado. Unos metros antes de donde se desbordó, ese río está represado. Ese río tiene... Desbordó la represa. Desbordó la represa. Ese río tiene unos controles de crecidas. Infraestructura hecha para eso, para que no crezca el río. Pero todo el diseño estructural, todo el diseño que se hizo en esa represa en su momento, se desbordó. Porque nada está diseñado para esa cantidad de agua que demasiado. cae. Y son cosas que están pasando, lo hemos vivido aquí y están pasando en el resto del mundo. Así que son de las cosas que tenemos que ver y cuando la vemos saber que las cosas que pasan aquí no es porque estamos tan mal manejados, es que las cosas pasan, están pasando, con independencia de que haya o no descuido en las autoridades, que por ejemplo en el caso de República Dominicana estos invernales estén tapados todo el tiempo y producen situaciones de mayor dificultad y agrava cualquier escenario de inundaciones. Pero la verdad es que cuando cae esta cantidad de agua, que es el equivalente a meses, a veces a años, en Dubái cayó en aquellos días el equivalente a años de lluvia, en cuestión de días. Entonces cuando ese tipo de cosas pasan no hay nada. Y eso que en Dubái por ahí no llueve. No llueve nunca. Cuando cosas como estas pasan, nada está diseñado para resistirlo. Siempre estas tragedias suceden. Pero de todas formas, una pena lo que pasa en Texas. Todas las autoridades han estado colaborando. El presidente Trump declaró, el gobernador Abbott declaró el estado de emergencia declaró el estado en emergencia. El gobierno federal ha estado enviando ayudas, pero la verdad es que un drama enorme. Cuando yo veo los padres de esas niñas desesperados, buscando a veces los cuerpos, ya aparecieron los cuerpos de las 27 niñas por lo menos, pero la verdad es que el fin de semana ver eso era terrible. Eso, la naturaleza, cuando toma ese cauce, esas riadas, o sea, aquí habrá que hacer ya en los próximos años, en los próximos meses, las comparaciones. Le pasó
y aquí viene un tema de las alertas, aquí viene un tema de muchas situaciones. Yo, guardando la distancia, pero aquí quiero recordar a Méndez y a la directora de Doña Gloria. ¿En qué sentido los quiero recordar? Guardando la distancia. De que muchas veces, y lo explicó Doña Gloria, estos son fenómenos que pueden sobrepasar la dimensión. Y se pueden, y se hacen las alertas, pero muchas veces sobrepasa la dimensión. Yo guardo la referencia con esto por lo siguiente. Hubo una de las tragedias que tuvimos en un noviembre de eso, que tuvimos más cantidad de lluvia que cualquier otra en todos muchos años, pero en muchos años, en decenas de años. Eso pasó en Texas. Cuando eso se presenta no hay forma posible. Y miren qué cosas de la vida. Lo que sí me llamó la atención, la alerta se dio, pero la alerta se dio de noche. Fue en la madrugada. Estaban durmiendo. Y no dude que han aparecido gente. Yo no lo he visto, pero no duda que se dio tarde. Entonces quería que la dieran el día anterior. Esos son fenómenos. Claro. Ya pasó en España, todavía está en la riada, allá le llaman la Dana, todavía están con eso. Y yo no puedo ser aquí que están con ese show, no, por la cantidad de muertos, por la cantidad de daños, que todavía es un reflejo y un trauma de eso. Esto de Texas llega en el momento, ¿cómo podían estar esperando eso? Unos niños que fueron a un campamento como están todos. Conclusión, tenemos que estar preparados, Dios nos libre, pero las alertas, invertir, como lo ha hecho en el caso nuestro, el tema de los radares, terminar de completar los 3 radares. Hay uno en Puerto Plata que ya se hizo, recibí la nota del IDAT, el radar de aquí y el radar de Punta Cana, para que esos 3 radares no estemos nosotros dependiendo, ¿verdad?, de otro. Y eso se presentó en la semanal. Así que yo creo que debemos seguir en esa ruta para evitar, por lo menos, tratar de uno estar avisado cuando llegue esto, pero estar consciente de que cuando llegan estos fenómenos es difícil controlar, independientemente que se haya avisado. Aquí, por suerte, estamos muy bien servidos con el asunto de las alertas tempranas, y yo creo que la gente se acostumbró a ponerle atención a esos llamados que hacen el COES y la Defensa Civil y Meteorología cada vez que se presenta la ocasión de informar, alertar al pueblo, y ya se ha hecho una costumbre. Pero en este caso de Texas no va al libro de nada. ¿Por qué? Porque eso fue una hora prohibitiva, que ni siquiera estaba lloviendo cuando ellos se acostaron. Pero si te fijas, hay una constante, y qué bueno que lo siento, que el tema de las alertas, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Con independencia de la hora. Vamos a poner el ejemplo de Texas. Texas lo decía, fue a las 4 de la mañana la alerta, la crecida se produce a las 5. La gente durmiendo, no hay nada que hacer. En Valencia, en el caso de la Dana, la crecida se produce a las tipo 5 o 6 de la tarde, 5:30. la alerta se da a las 4. Sí. No había tiempo. No. Cuando se ha producido aquí en noviembre, y estamos hablando de países que tienen los radares, cuando aquí se produce en noviembre, es verdad que hubo una alerta, una hora antes, igual. Y aquí acabaron a Méndez y a Pero desde antes, recuerdo, el Gran Santo Domingo estaba en alerta, verde, amarilla, se puso roja a las 3, a las 5 la inundación. Pero es que no había más tiempo, es que se producen esos efectos de forma repentina. Entonces, lamentablemente, es lidiar con esta situación. Es una situación compleja que no está en ningún esquema, que tendremos que ir integrando porque cada vez pasará más frecuentemente. Miren,